profundizar el tema. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Jacobo? ¿Qué dice usted? Bien, bueno, yo estaba haciendo una introducción diciendo que para mucha gente en Mar del Plata, pero bueno, digo, con el mismo criterio que una señora denunció que estaban tirando detritus a un lugar público, cuando en realidad estaban limpiando unos baños químicos. Hay gente que dice que la acción de la comuna de ayer en relación a Rancho Móvil es porque el diario de Iglesia se lo llevó de las narices. ¿De cuándo data el expediente y de cuándo datan las puntualizaciones al respecto de que lo que estaba ocurriendo allí era impropio con respecto del permiso precario que tenían? Y hace más de un semestre que el ente municipal de turismo venía llevando a cabo actas de inspección, relevamientos fotográficos y a partir de esa tarea operativa se comenzaron a elaborar los informes técnicos y el dictamen jurídico de la asesoría letrada del ente data del 16 de octubre del año pasado, en el cual se aconseja la caducidad del permiso y llevar a cabo el desmantelamiento de aquellas construcciones que se estaban advirtiendo como impropias e indebidas en el lugar. Y además también, luego de ese dictamen jurídico, se llevó a cabo una tarea con la dirección de ONG para determinar que la Asociación Civil Rancho Móvil tampoco mantenía su inscripción, con lo cual se encontraba una situación de irregularidad la propia permisionaria del lugar. Uh-huh. En Eh, definitiva, fueron una concatenación de actos desde septiembre, octubre o antes de esa fecha que derivaron en el acto administrativo del día de ayer. uh-huh. Ahora, a ver, entiendo que bueno que el paro salvaje de del sindicato, impulsado por el sindicato, debe haber dormido todo. Lógicamente, hubo una demora producto de un montón de circunstancias, entre ellas la retención de tareas de 28 días ocurrida entre el 11 de diciembre pasado y el 8 de enero Bien, de este año. si pasó por legal y técnica, imagino que usted tiene un grado de conocimiento en detalle del expediente. ¿Quién era esta asociación civil Rancho Móvil? Es una asociación civil sin fines de lucro que en su momento se le otorgó un permiso de uso precario a través de una ordenanza y, y posteriormente se le renovó ese permiso, pero bueno, estando vigente el mismo, se detectó una serie de incumplimientos contractuales que ellos tenían que cumplir como parte de sus obligaciones, que estaban dados por las construcciones que habían levantado en el inmueble, como así mismo que ya no tenía inscripción, no estaba debidamente inscrita como ONG, se había caído su personería o su inscripción, y eso derivó también en la motivación del decreto que llevó a cabo la caducidad del permiso. Desde ya que no fue una publicación periodística que de un día para el otro derivó en la caducidad del permiso precario, de ninguna manera. Fue, como le decía, una tarea que estuvo a cargo del ENTUR desde hace por lo menos 6 meses que se vino llevando a cabo. Bueno, ahora, lo que pasa que hay, digamos, por supuesto que estamos en el escenario de lo que se dice. eh, por eso yo preguntaba quiénes lo forman, ¿no? Porque se ha hablado mucho de un ex responsable del Entur, concretamente de Pablo Fernández Abdalá, como vinculado a esto. También se habló, porque ahí hay muchas relaciones personales, interpersonales, del señor Daguerre, más conocido como el Rata Daguerre. Digo, la ciudad había puesto en boca a correr varios nombres y se hablaba de cuestiones de poder, en definitiva para la permanencia y sostenimiento de esto que era a todas luces de una ilegalidad absoluta, ¿no? Así es. Sí, las personas que representan a la persona jurídica, las personas físicas hablo, no son quien usted menciona, pero de todas maneras me parece más que atinado que el Estado conserve, proteja y defienda los bienes que conforman su patrimonio y que a su vez hacen a la belleza de la comunidad y de la ciudad, porque mantener el estado en el cual estaba este lugar, en donde se había transformado o se había desviado su objeto principal en cuanto el municipio le había dado un permiso de uso, era realmente inconcebible e insostenible en el tiempo. Y lógicamente el decreto tiene una motivación que lo sustenta
como para poder despejar ese lugar y considerarlo como una unidad fiscal a futuro, para dar justamente otro tipo de permiso o licitación, o lo que en definitiva sea más favorable para los intereses del Estado, porque la manera que estaba siendo utilizado era favorable para los intereses de los particulares, que no era justamente la asociación civil, porque justamente esta persona jurídica estaba sin inscripción y tenía caída su registración. Bueno, voy al tema Uber. Como un juego, tiene que ver muchas veces con la esencia de lo que es la necesidad periodística del medio de llamar la atención. La Nación titula hoy con la aprobación de la ordenanza impulsada por el intendente, y a la vez con un comunicado de Uber dice: no nos vamos a ir de Mar del Plata, ¿no? La primera pregunta es si hay algún elemento que indique que Uber está en Mar del Plata, porque ayer Campanelli nos ilustraba y nos decía que hasta ahora en todos los procedimientos ninguno de los choferes era de Mar del Plata, varios de ellos eran extranjeros, no todos con residencia en el país, y concretamente el último era una persona que venía de Lomas de Zamora y que dio muchas explicaciones de cómo trabajaba o cómo se vinculaba con Uber en este sentido. Sí, en realidad el Consejo Deliberante en el día de ayer, a través de una votación amplia en cuanto a la iniciativa que elevó el Departamento Ejecutivo por una decisión del Intendente Municipal de ratificar la potestad del Estado Municipal para controlar, autorizar y desarrollar el sistema de transporte de personas en el municipio, como debe ser, porque así lo sustentan las normas y la propia jurisprudencia de la Corte, fue votada favorablemente. Pero acá no se trata de castigar o de perseguir a Uber, sino de controlar el transporte que no es legal, y que el Estado tiene la potestad exclusiva y excluyente, tanto para remises, taxis, combis, cualquier tipo de transportación de personas. Y ahora con la novedad de que se ha puesto activa una aplicación, Uber, que estaba siendo utilizada en el municipio. Y como bien usted dice, todos aquellos que fueron infraccionados en función de la norma vigente hasta el día de ayer, la 21.655, ordenanza que tenía ya varios años, no eran de la ciudad de Mar del Plata, no eran personas que estaban siendo habitantes de nuestro partido y que estaban trabajando por una necesidad laboral de los marplatenses, sino que habían llegado de afuera y habían comenzado a desarrollar esta tarea que estaba justamente al margen de la ley. Bueno, ahora, ahí sigue la discusión al respecto de cuál es el marco, ¿no? Ayer un ex funcionario del gobierno de Roussac, que ha estado tuiteando mucho sobre esto, hablaba del Código Civil y Comercial de la República Argentina, ¿no? La misma controversia más o menos ya se había dado en Capital Federal. ¿Ustedes han explorado el tema de la legislación de Mendoza? Digo, por si hay una salida por allí, digamos, como para buscar, digamos, ordenar este tema que es controversial en todas partes, ¿no? Ahora, en este momento, estamos hablando nosotros acá y hay otro bloqueo en Madrid hecho por los taxistas madrileños en este sentido. Sí, lógico, hemos analizado la situación, la hemos estudiado y no tenemos ningún tipo de duda que quien debe autorizar el desarrollo de un sistema de transporte es el Estado, y que debe ser previamente consensuado, y debe haber una voluntad política tanto del legislativo como del ejecutivo para ponerla en marcha. Y en este caso en Mar del Plata no la hubo, más que a las claras está que en una votación de 21 votos sobre 24 se aprobó la ordenanza que elevó el intendente municipal al Consejo Deliberante. Y por otro lado, yo quiero también destacar que se ha hablado muchísimo con respecto a las nuevas tecnologías, de los cuales uno no se opone ni mucho menos. Pero cuando se trata de transporte público de personas, no podemos asimilarlo como si fuera una aplicación de Mercado Libre o de cualquier otro sistema en donde se intermedia entre una persona y otra para llevar a cabo una transacción comercial. La transportación de personas es una competencia exclusiva del Estado y no puede estar en manos o decidida por quien quiere imponerla, porque es muy diferente a cualquier otro tipo de contratación de servicios o productos. Acá el transporte público lo tiene que regular y controlar el Estado, y no es lógico ni legal que venga una persona, ya sea física o jurídica, hablo de física cuando me refiero a los remiseros ilegales, e impongan ellos las condiciones del transporte. Es el Estado
quien tiene la potestad, y creo que quedó plasmado y ratificado con la aprobación de todas las bancadas y sectores que componen el Consejo Deliberante el día de ayer. Bueno, sí, ahí yo estaba comentando más temprano un comunicado del concejal Volponi que se abstuvo, donde él hace un planteo. Bueno, pero acá lo verdaderamente interesante, yo digo lo mismo para Castelo, que se enorgullece de violentar las ordenanzas, que se pongan a trabajar en un proyecto de ley provincial o que se pongan a trabajar en un proyecto de consenso a nivel de la comuna y lo presenten y lo sometan a debate. La verdad que esto de venir a desembarcar con una aplicación y pretender que si no hay voluntad política igual se va a desarrollar el sistema de transportación de personas dentro de un municipio, porque estamos hablando de una actividad que la tiene que controlar y la tiene que autorizar el Estado. No se puede imponer de manera particular por quien quiera desarrollarla. Sí, bueno, en rigor, la verdad que ideológicamente lo que busca es suplantar el poder del Estado y dejarlo en manos de particulares, pero además en manos de particulares que ni siquiera son visibles, ¿no? Yo veo el enamoramiento de alguna gente con esto. Ayer algunos oyentes me cuestionaban, decía, vos defendés a los... Yo no estoy defendiendo a nadie, lo que estoy diciendo es que tiene que haber igualdad de reglas y que las reglas deben ser comunes para todos. Si esto se impone, habrá que manejarlo. No puede ser que alguien tenga que pagar una licencia, un permiso, tener un carnet especial, un seguro especial, y el otro simplemente se baja una aplicación y se pone a dar vueltas con un auto. La verdad que es muy loco que se crea que eso está bueno. La verdad que no termino de entender la lógica con la que se analiza el tema. Porque no se lo analiza desde el punto de vista que en materia de transporte el Estado no puede estar ausente en su regulación. Y esta es una actividad no regulada ni permitida por el Estado. De manera que querer desembarcar y querer desarrollarla y querer aplicarla resulta por lo menos una ilegalidad. Y en esa dirección lo que hay que hacer en todo caso es analizar si es viable, cómo se puede aplicar, si hay voluntad política dentro del Consejo Deliberante, porque en definitiva lo tiene que sancionar una ordenanza este sistema, que hay voluntad política, y bueno, ayer quedó plasmado que no la había. De todos modos, esto es un debate futuro, y no es que nadie se oponga a las nuevas tecnologías, sino lo que no podemos permitir es que el sistema de transportación pública lo impongan desde el sector privado y el Estado quede ausente. Claro, obviamente. Alejandro, gracias, buena jornada, muy amable. Al contrario, José. Hasta luego, Alejandro Vicente, secretario de Gobierno, estos dos temas, ¿no? Rancho Móvil, Uber, estamos hablando de esto y la gente.